el análisis del discurso, la redacción académica en L2 y los estudios de traducción. Dentro de la lingüística funcional, árticas, producción de glosarios especializados, política y planificación lingüística, tecnologías de la información, bilingüismo, multilingüismo, pedagogía, evaluación. Y bueno, se caracteriza por ser una publicación sobre temas multidisciplinarios y de corte aplicado. Aunque también tenemos trabajos teóricos, la gran mayoría son aplicados, por ejemplo, de lingüística clínica, lingüística de corpus, lingüística etnográfica, psicolingüística, biolingüística, lingüística forense, educacional, computacional, neurolingüística y sociolingüística. Recibimos contribuciones de autores de diferentes instituciones en diferentes partes de la República, en diferentes países. Obviamente, al ser una revista mexicana, recibimos muchas contribuciones de autores mexicanos o adscritos a instituciones mexicanas, pero cada vez también recibimos más contribuciones, artículos, notas de autores de otros países latinoamericanos, de Europa. Destaca principalmente España, autores de España y de Estados Unidos. Como ahorita vamos a ver los contenidos del último número que tenemos impreso, en donde hay autores de España, de Estados Unidos. Y bueno, una parte importante de toda revista académica es la indexación en diferentes catálogos, directorios. Nosotros estamos más o menos desde 2018-19 en EBSCO, y ya desde antes también estábamos en Modern Language Association, Infoling, Linguistic and Language Behavior, Latindex y Clase. Es decir, que también a partir de estas bases de datos pueden tener acceso a todos los contenidos de la revista. O como ahorita les voy a mostrar, pueden ir directamente a la página de la revista y descargar los artículos, ya sea en PDF o leerlos en formato HTML. ¿Cómo funciona la parte institucional de la revista? Bueno, tenemos un comité asesor, un comité editorial, otras entidades que pueden ser de diferentes universidades, y finalmente también el trabajo duro que se hace es desde el equipo editorial, que está encabezado por 2 editoras que se encargan de la comunicación directa con autores, dictaminadores y también de la supervisión directa de todo el proceso editorial. Este es nuestro comité científico, el comité editorial, como les mencioné, 3 estamos adscritos a la ENAL y 4 externos, y el equipo editorial. Están nuestras editoras,
Tenemos una responsable gestora del sitio web, asistente editorial, corrector de estilo, un formador de la versión impresa y una formadora de la versión electrónica, ya que como les mencioné, tenemos el formato impreso y el formato electrónico. Para el formato electrónico utilizamos un Open Journal System, que es como un tipo de gestor de publicaciones, que es el sistema a través del cual los autores mandan sus contribuciones, y también el mismo sistema donde el público en general puede consultar los contenidos de todos los números que publicamos. Y bueno, ya en esta segunda parte de la presentación de esta revista me voy a enfocar en los contenidos del último número que tenemos impreso, que es el número 73. En este último número tenemos 3 artículos y 2 notas. Entonces voy a platicarles un poquito sobre qué tratan estos artículos y notas. El primero es de Hablantes de herencia, una noción aplicable para los indígenas de México. Son 4 autores, 3 autores adscritos a instituciones mexicanas, específicamente es la Universidad Autónoma de Querétaro, y un autor estadounidense. Y bueno, ¿de qué trata este artículo? Se trata de evaluar si este concepto de hablantes de herencia es adecuado para describir la realidad lingüística de los bilingües de México, ya que este término de hablantes de herencia se ha aplicado normalmente a bilingües, por ejemplo, inglés-español en contextos norteamericanos. Entonces se trata de evaluar si este término también es adecuado para los bilingües indígenas. Se toma una población de hablantes de ñaño, que es el otomí de Santiago de Mezquititlán, que emigraron y residen en distintas ciudades del país. ¿Qué se observó en este estudio? Bueno, se identificaron rasgos prototípicos de hablantes de herencia en esta población. El uso de su lengua como lengua familiar, dentro del contexto familiar. Se identificaron diferentes grados de bilingüismo, competencia en la lengua mayoritaria, que en este caso es el español, cambio de dominancia lingüística, code switching, etc. Y también se identificaron rasgos aparentemente específicos del contexto bilingüe indígena mexicano, que se determina por factores culturales, históricos, sociopolíticos, como por ejemplo de conflicto social, cultural, lingüístico, discriminación, mestizaje, castellanización. Se llega a la conclusión de que se necesita reconceptualizar este término de hablantes de herencia y se puede hablar entonces de algo más específico, un nuevo término que se propone aquí, hablantes de herencia indígena mexicana, para reflejar esta complejidad sociolingüística en dichos hablantes y en esta realidad. Bueno, el siguiente artículo es el de aproximaciones cognitivas al estudio de la metáfora. Es un estudio de corte un poquito más teórico, donde se trata de comparar y contrastar el estudio de la metáfora desde 2 perspectivas, una más o menos pragmática y otra más conceptual. Entonces se compara y contrasta estas 2 perspectivas. La pragmática es de la teoría de la relevancia de Sperber-Wilson, y la otra es la perspectiva conceptual de estos autores Lakoff y Johnson. Entonces en este artículo compara y contrasta, ¿no? Nos dice, por una parte, en la teoría pragmática de la relevancia se presenta un mecanismo deductivo explícito para el procesamiento cognitivo de estos enunciados metafóricos. Por otro lado, en la teoría de la metáfora conceptual se propone una visión fundamentalmente cognitiva de este fenómeno, ya que se le considera un mecanismo que estructura nuestro sistema conceptual en términos del cual pensamos y actuamos. Es una perspectiva más amplia. La de Sperber-Wilson es más específica, ya que considera que el enunciado metafórico es simplemente input lingüístico para llevar a cabo tareas de comprensión inferencial, mientras que Lakoff y Johnson hablan de metáforas que permean por completo nuestra cognición.
y estructura nuestro sistema conceptual. De la misma manera, desde Sperber y Wilson se habla de la metáfora como un tropo interpretativo, mientras que desde la perspectiva de Lakoff se utilizan estas metáforas como recurso del lenguaje extraordinario, ¿no? Un fenómeno fundamentalmente cognitivo y más amplio, como ya comentamos. ¿Cuál es la conclusión del autor? Se puede argumentar que este fenómeno parece requerir una integración de ambas perspectivas. Sin embargo, estos supuestos teóricos y principios fundacionales de los marcos conceptuales podrían no posibilitar esta alternativa, ¿no?, de integración, ya que cada perspectiva presenta una sólida propuesta que debe ser aplicada de acuerdo con los objetivos de estudio particulares que persigue el investigador. El siguiente artículo se llama La imagen del burro frente a la del ser humano en Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y el burro de Al-Hakim, de Tawfiq Al-Hakim. Análisis contrastivo de descortesía verbal. Vean que como este artículo tiene un tema totalmente distinto del otro, ¿no? A pesar de que también es un tema pragmático porque habla de la cortesía y descortesía verbal, pero es totalmente en un ámbito distinto, ¿no? Es más hacia el análisis literario, ¿no? ¿Qué pasa en estas novelas y cómo se retrata los personajes y aquí más que nada la imagen del burro? Es un autor de Egipto. Si no le pasa nada. Ok. Como decíamos, a pesar de que trata un tema pragmático parecido al anterior, es más sobre análisis del discurso literario de estas novelas, ¿no? El objetivo es analizar y contrastar la imagen del burro y la del ser humano en la primera novela, que es Platero y yo, del escritor español, y en esta segunda novela del egipcio Tawfiq Al-Hakim. Entonces examinan los actos verbales que aparecen en estas obras para designar a cada uno de los personajes. Se retoma el concepto de actividad en la representación social que propone Goffman. También toma una perspectiva de análisis del discurso desde Goffman y las representaciones sociales, los frames, así como estrategias pragmáticas de las cuales nos hablan los autores Brown y Levinson y su principio de cortesía. ¿Qué resultados se obtienen después de este análisis discursivo? Nos dicen que tanto el escritor español como el egipcio destacan la imagen positiva del burro frente a la del hombre y la mujer, modificando la percepción negativa del estereotipo del animal. En ambas obras se emplean actos verbales que salvaguardan la imagen del animal, mientras que los actos que representan al ser humano amenazan su inocencia. Pues por una parte son resultados interesantes desde el punto de vista lingüístico, pero también creo que es como una invitación a ir a la novela y leerla, ¿no? Para ver de qué trata. El siguiente es enunciados ecoicos, conceptos, funciones y relaciones ostensivo-inferenciales, de un autor español, Jesús Portillo Fernández, de la Universidad de Sevilla. ¿Qué son los enunciados ecoicos? ¿No? Son aquellos en donde repetimos el discurso de alguien más. Puede ser discurso de manera directa o indirecta, el discurso referido. Este también es un artículo más de corte teórico, es como una revisión de la literatura. De hecho, se publicó como nota, no como artículo. Tiene diversos objetivos: revisar este concepto de enunciado ecoico, rastrear su origen, desambiguar su definición, examinar y ejemplificar su capacidad de generar
generar contenidos implícitos, de focalizar o enfatizar ideas previamente usadas en las interacciones comunicativas y abordar su versatilidad para realizar múltiples funciones discursivas. A pesar de que es una nota de corte teórico, se utilizó una metodología ya que recurrieron a la creación de un corpus para obtener ejemplos de estos enunciados ecoicos, analizaron las fuentes discursivas, si era autorrepetición o alorrepetición de alguien más, ¿no? Se hizo análisis de la relación con la voluntad y la intención detrás de estas enunciaciones y análisis de la capacidad de producir presuposiciones, inferencias trópicas, implicaturas conversacionales generalizadas o particularizadas y sobreentendidas. Entonces también toma el tema de la pragmática. Son 3 trabajos diferentes de diferentes ámbitos, lingüística aplicada en diferentes ámbitos, pero que tienen allí un hilo conductor, ¿no? Que es la pragmática. Aportaciones del trabajo: una descripción del potencial funcional de los enunciados ecoicos para expresar, apelar, embellecer, mantener abierto el canal comunicativo, crear expresiones metalingüísticas, ironizar, conversar sarcásticamente, etc., ¿no? Nos muestra todas estas funciones paradigmáticas que poseen estos enunciados ecoicos. Y me parece que este era el último: lenguas indígenas en la universidad, el caso de la enseñanza de la lengua purépecha en la licenciatura en literatura intercultural. A lo largo de la historia de la lingüística aplicada, ¿no? Empezó con una carga muy fuerte hacia el aprendizaje y enseñanza de lenguas. Y conforme fue avanzando la lingüística aplicada, ¿no? Pues se fue ampliando en diferentes ámbitos, diferentes ramas. Entonces ya no es tan común ver este tipo de estudios, ¿no? Que es sobre enseñanza y aprendizaje de lenguas. No, en este caso es la lengua purépecha en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia. El objetivo de este trabajo fue reflexionar sobre la enseñanza de la lengua purépecha a partir de su implementación en la licenciatura en literatura intercultural de la Inés Morelia, la UNAM, discutir también el estado actual de la enseñanza de lenguas originarias como L2 en la educación superior en México, particularmente en contextos urbanos como el de Morelia, también describir la situación de la lengua purépecha y el contexto de enseñanza-aprendizaje, exponer una propuesta de enseñanza, objetivos, enfoque, aspectos de planeación, y también presentar una revisión crítica de los retos en la enseñanza de estas lenguas en la universidad, partiendo de 3 aspectos: la situación social de las lenguas, en este caso indígenas, el desconocimiento sobre los pueblos indígenas y la diferencia entre sistemas lingüísticos en juego. ¿Cuál es la aportación aquí de este trabajo? Pues que se hace una revisión de las políticas institucionales en materia de lenguas indígenas e interculturalidad en la educación superior. Bueno, entonces con estos trabajos podemos ver, ¿no?, todos estos ámbitos en donde se puede aplicar la lingüística, y precisamente esta es una revista que trata de recuperar todos estos trabajos, ¿no? Nos muestra diferentes contribuciones de corte inter, multi y transdisciplinario. Con esto concluyo y entonces pasamos a la siguiente revista, que es la revista idiomática. Gracias, doctor Daniel. Bueno, la siguiente revista, como vieron, esta aborda los temas de la lengua a partir de, digamos, un enfoque más académico de investigación. La siguiente revista tiene otro acercamiento que ahorita ya el maestro Leonardo nos dirá. Les leo brevemente una videodata del maestro Leonardo. Él es licenciado en literatura dramática y teatro y maestro en lingüística aplicada por la UNAM, donde es profesor de tiempo completo. Estudió lengua y cultura portuguesas en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. Ha hecho estudios sobre la interacción en el salón de clase de lengua extranjera y su relación con el aprendizaje.
Con diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, fue coordinador de la publicación, la investigación-acción y la formación teórico-crítica del docente de lenguas extranjeras, publicado en la ENAL en el 2008. Es responsable académico de la reestructuración del programa de portugués de la ENAL. También es docente en la maestría en lingüística aplicada de la UNAM, investigación sobre la interacción en el salón de clase y en el departamento de portugués de la ENAL. Asimismo, es docente en la licenciatura en lingüística aplicada y en el diplomado de actualización en lingüística aplicada a distancia. Actualmente coordina el área de náhuatl en la ENAL. Adelante, maestro. Muchas gracias, buenas tardes. Esta revista nació precisamente de esa práctica en el contexto de la práctica de clase, en el contexto del curso de formación de profesores en lenguas y culturas de nuestra escuela. Hay una materia que se llama Investigación, Acción y Proyecto Personal de Investigación, en la cual los futuros profesores o algunos profesores ya en ejercicio deben de desarrollar una práctica investigativa a partir de un problema que les llama la atención dentro de la misma práctica, de la misma formación, ¿no? Entonces, al final ellos deben entregar, además de presentar los resultados de la investigación, integrar una publicación. Lo deseable siempre es que o se publique o se difunda en algún foro académico, y en este caso, en ese momento, en el 2006, no recuerdo la fecha, se me ocurrió, yo dije, ¿por qué no podemos publicarla en alguna pestaña de la misma página de la escuela? Y lo planteé a las autoridades y quedamos en que lo íbamos a revisar posteriormente, ¿no? Afortunadamente, en ese momento ya empezaba a tener forma un proyecto a cargo del doctor Daniel Rodríguez Vergara, que avanzó muchísimo en la integración del perfil de esta revista idiomática, su reglamento, las características de las contribuciones que debería de haber en la revista, y finalmente al empezar a coordinar la revista Estudios de Lingüística Aplicada, que es la que acaba de presentar en este momento, me llamaron las autoridades para tomar el proyecto, tomar la estafeta de idiomática, ¿no? Idiomática, al igual que la revista Estudios en Lingüística Aplicada, es una publicación semestral, es electrónica exclusivamente y tenemos contribuciones de diversa naturaleza. Por ejemplo, bueno, nuestro propósito es ser una instancia para dar a conocer, a difundir entre docentes y alumnos de carreras como formación de profesores en lenguas extranjeras, licenciaturas en la enseñanza de lenguas y también en el contexto de nuestra escuela en la licenciatura de traducción, dar a conocer trabajos, dar a conocer experiencias resultantes de la práctica diaria, de la práctica profesional en el contexto de formación de estos públicos, ¿no? Está encaminada también para recibir trabajos, colaboraciones de profesores, principalmente en centros de educación superior, insisto, en el área fundamentalmente de la lengua, las lenguas extranjeras, las lenguas originarias, y sobre todo ser también un escaparate de difusión que muchas veces no hay conocimiento del público leigo, el público no formado como tal, o sea, no tan relacionado con estos campos específicos, que gustaría tener de información especial, particular, en lo que respecta a estas áreas, ¿no? La lengua extranjera, lenguas extranjeras, la traducción, los diversos sistemas de lenguaje y su vinculación con los medios, con las realidades sociales que actualmente compartimos en México, ¿no? Áreas como la enseñanza y aprendizaje de lenguas, la interculturalidad, la traducción, etc., ¿no? Hasta este momento tenemos 6 números en su haber. Como ya mencioné, los primeros 2 números fueron resultados, son 10 trabajos, 5 y 5, resultados de las experiencias investigativas de los profesores que egresaron de nuestro curso de formación docente, ¿no? También algo que
que poco a poco ha ido caracterizando la revista es ser un polo de consulta, un espacio de consulta en el que va apareciendo información de primera mano resultado de esta práctica social de la enseñanza de las lenguas extranjeras y de la traducción, ¿sí? Los dos primeros números, como les comenté, son de investigación-acción. El tercer número tuvo que ver ya con aspectos más vinculados con la traducción y la enseñanza de la traducción. El cuarto número correspondió fundamentalmente a la cultura y la interculturalidad como un recurso que está presente también en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, ¿no? En el quinto número volvimos directamente a problemas muy específicos de la realidad nacional para la enseñanza de la educación, la lectura y la educación misma. ¿Qué más? ¿Qué otro número? ¿Qué otro tema? No recuerdo. Ahorita vamos a ver los contenidos. Y el sexto número, que acaba de aparecer con un poquito de atraso, apenas hace 2 semanas, por las dificultades técnicas que representó y por las mismas características que esta revista tiene, ¿no? Se puede redactar fundamentalmente en tres lenguas, español, francés e inglés, pero aceptamos también colaboraciones de las otras 13, 15 lenguas que se enseñan en la escuela y asimismo las lenguas originarias. Poco a poco va llegando este polo de interés en la comunidad académica, ¿no? La revista tiene un formato que busca, no por ser una revista electrónica vamos a tener únicamente textos, se trata de interactuar con ella. Este formato cada vez se ha ido haciendo más dinámico y encontramos anexos, encontramos imágenes, encontramos ahí las contribuciones pedagógicas que los mismos profesores plantean, y ya en este sexto número abrimos el espacio también para colaboraciones literarias, para infografías y para entrevistas. Esto es lo que lo es un poquito más pesado, porque este sexto número, el tema de este sexto número fue la lengua y la inclusión, la lengua y la exclusión, o la lengua y la discriminación, con contextos muy específicos de la realidad mexicana. Por ejemplo, las personas no videntes, las personas no auditivas. Obviamente recurrimos, por lo menos en 2 colaboraciones, a la utilización de lengua de señas mexicana, porque los mismos autores nos pidieron la posibilidad de que la información que ellos iban a manejar llegaran a otros públicos, llegaran a otras audiencias, ¿no? Está presente también el lenguaje y las disidencias sexuales. Está ¿cómo llamarlo? Toda la política que estamos viviendo actualmente en nuestro país en torno a la igualdad de género, la equidad de género y las diferentes situaciones anómalas que cotidianamente vivimos, pero que muchas veces tenemos invisibilizada, como por ejemplo la mirada, cómo nos miramos entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, ¿no? Entonces hay este tipo de contribuciones están cubiertas también. Por ejemplo, en el área de crónicas tenemos una sección de crónicas muy ricas. Entonces la revista está haciendo también, en este número, en este sexto número, fue un poquito más atrevida, ¿no? Bueno, este es el público al que básicamente queremos y estamos teniendo alcance. Irán apareciendo otro tipo de necesidades, ¿no? Estos son algunos títulos del número 1 y del número 2. Si ustedes se dan cuenta, básicamente están relacionados con problemas muy específicos de la enseñanza o de la dificultad para la enseñanza, aprendizaje de ciertos aspectos de lenguas, como en este caso el inglés y el portugués, ¿no? Este es el segundo número también. Cuestiones como la cognición, la fonología, problemas de percepción fonológica en la clase de lenguas extranjeras. Aquí, bueno, este sería básicamente los géneros, vamos a hablar de géneros de consolidación
académica, a los cuales estamos deseando que aparezcan en nuestra revista, ¿no? Artículos especializados, ensayos, reseñas, traducciones. Hay ejercicios de traducción muy puntuales, venidos directamente del aula de la licenciatura en traducción. Los chicos de traducción y los chicos de la licenciatura en lingüística aplicada han mostrado un enorme entusiasmo en la revista, porque ahí aparecen como ejercicios muy puntuales, muy empíricos de esa realidad del habla de ellos, y están dando cuenta en estas publicaciones, ¿no? Deseamos un público que todavía no hemos tenido así la gran afluencia, pero en mente yo tenía originalmente a un público muy específico, como son los profesores de lenguas extranjeras. Es más difícil. Yo creo que ellos son un público, más bien, son autores fundamentales porque tienen propuestas didácticas muy originales. Ser docente de lengua no es algo fácil, no es algo único o unívoco. Cada docente va desarrollando una experiencia, un saber hacer de manera cotidiana, y de esto es que nos gustaría tener información, tener conocimiento, ¿no? Por diversas razones no lo hemos consolidado. Los maestros de nuestra universidad trabajan muchísimo, no solo en nuestra escuela, a veces tienen que salir corriendo a otras escuelas y ponerse a reflexionar, ponerse a redactar para colaborar en una publicación de esta naturaleza. Implica tiempo, implica esfuerzo, pero están en la vida también ellos como contribuciones muy específicas, ¿no? Bien. Bueno, hay un directorio básico en la revista. Esto lo podríamos encontrar en una carátula. Esto es en el número 2, si no me equivoco, ¿no? Hay datos generales de la revista. La revista tiene una... ustedes, yo los invito a que la exploren, la revisen, y vamos a encontrar, por ejemplo, un resumen, vamos a encontrar una nota informativa sobre los autores, vamos a encontrar diversos accesos a las diferentes secciones de las cuales puede constar un artículo, por ejemplo, los tipos de materiales que los mismos docentes desarrollan, grabaciones también en el caso de que se trate de entrevistas, o videos en el caso de este último número, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un caso muy específico de material didáctico. Lo podemos identificar fácilmente, es el de las serpientes escaleras que conocemos, pero aquí el docente lo ha desarrollado lo ha implementado para una actividad encaminada a sistematizar la nasalización de ciertas vocales en portugués, ¿no? Esto aparece en una sola sección. Tenemos también contribuciones literarias. En los primeros 3 números tuvimos una sección que se llamaba Marecía, que habla de la cultura y la historia en los países de habla portuguesa. No solo Brasil, Portugal, tenemos también allá el caso de Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, etc., ¿no? Entrevistas a docentes de nuestra misma escuela que han colaborado en proyectos en determinado momento que o han acabado o siguen actualmente en curso, ¿no? Hasta este momento, bueno, hasta la semana pasada era yo el director responsable, ahí está el contacto, pero si no, ustedes mismos entrando directamente a la revista pueden acceder a ella. Este es el sitio de la revista, es muy fácil identificarlo, o si van directamente al enrutador a buscarlo desde revistaidiomática.enal.unam.mx. La plataforma ha sido renovada, es cada vez más ágil, muy atractiva visualmente. Los invito a que la lean, los invito a que conozcan este universo de la enseñanza de lenguas, no solo en nuestra universidad, sino en diferentes espacios, ¿no? A partir de este número, el número 7, que está en preparación, se abre un poco más el horizonte y estaremos trabajando en la perspectiva de la didáctica de la traducción y la didáctica de lenguas, con diversas contribuciones. En este caso esperamos tanto de la licenciatura en traducción como algunas que irán a llegar de escuelas norteamericanas.
Pues eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle a los presentadores. ¿Sí? Los alumnos que participan de las facultades de ahí de la ENAC, ¿desde qué semestre pueden participar? En cada convocatoria aparece un tema muy específico. Ustedes mismos pueden explorar dentro de la misma revista. En el perfil de la revista aparecen los temas diversos en los cuales pueden contribuir, así como la modalidad de presentación, la modalidad de colaboración. Puede ser desde política del lenguaje, los mismos temas que manejó el doctor, quizá no tan a profundidad teórica. Acá predomina más el aspecto empírico, los resultados de la misma práctica docente y las recomendaciones que se hacen para su aplicación en lenguas. Está abierto también a profesores. Nos han llegado colaboraciones de la UAP, de la Universidad Autónoma de Puebla. Nos han llegado colaboraciones también sobre los derechos lingüísticos en la Universidad Autónoma de Chiapas, en Baja California, en el Estado de México también. En el Estado de México, en conjunto con la Universidad de Guanajuato, fue sobre la importancia de revisar críticamente y renovar planes de estudio de la enseñanza de lengua extranjera y los resultados que se están teniendo. Entonces pueden ser docentes, pueden ser alumnos también universitarios que tengan alguna inquietud, alguna contribución, alguna idea vinculada con la lengua, el lenguaje, la comunicación. Hay un comité editorial. Si no es seleccionado necesariamente con relación a un tema, se mantiene información todo el tiempo con los autores y se puede proponer para un subsiguiente volumen. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. No. Bueno. Hablando un poquito, creo que no hay restricción sobre los alumnos necesariamente tengan que ser de cuarto o quinto, ¿no? Yo creo que cualquier alumno de la licenciatura puede proponer su propia contribución y claro, pues pasan por una revisión, ¿no? Siempre y cuando cumplan con este proceso de revisión, pues los artículos pueden ser publicados. Pero creo que como tal no hay restricción así de que tengan que ser de Semestres avanzados. exactamente, sí. Gracias. Claro que los más avanzados pues ya tienen con más experiencia en el campo, en el área, ya tienen trabajos desarrollados y hay más probabilidad de que puedan redactar, ¿no? Una contribución. Claro, porque además algo que es interesante es que como todo el proceso, digamos, editorial detrás de la revista, pues tiene ciertos estándares, pues muchas veces les ayuda a los alumnos a que vayan haciendo, digamos, sus primeros intentos de publicar algo y de recibir, digamos, observaciones, guías de gente que ya lleva tiempo en el ámbito editorial y de investigación, y eso de cierta manera pues también nos va ayudando a formarse para escribir en este tipo de publicaciones. En el caso de idiomática también es importante mencionar que muchos de los alumnos también han participado, no solo mandando contribuciones, sino en la parte de atrás, en la parte editorial. De hecho, uno, si mal no recuerdo, Leo, corrígeme, uno de los alumnos fue uno de los intérpretes de los videos en lenguas de señas. Entonces es interesante porque se van, digamos, involucrando no solo en las contribuciones, sino en la elaboración de la revista. Y ese es un poco el chiste de esta idiomática, ¿no? Acercar, digamos, ser una especie de punto medio entre el trabajo teórico netamente académico y una revista de divulgación, ¿no? Quizá ahí es un poco la idea, cubrir esos dos
digamos, niveles, por llamarlo así. Sí, hay un proceso muy cuidado de hacer avanzar las colaboraciones, ¿no? Desde recibir los dictámenes de personas, de especialistas a nivel nacional e internacional, hasta nosotros como parte del mismo comité editorial, estar cuidando y estar orientando a los mismos estudiantes, ¿no? Tenemos, hasta la revista ha sido un espacio también para la prestación del servicio social, la contribución de un primer intérprete de lengua de señas, y hay colaboraciones, aceptamos colaboraciones también de obra gráfica. Tenemos un dibujante, uno de los alumnos de la licenciatura, que ha entregado sus dibujos de manera original, orientado exclusivamente a las temáticas que están abordadas en la revista, ¿no? Y eso la hace bastante atractiva visualmente. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues los invitamos a conocer las revistas. Ambas están disponibles en línea. Es ELA, y Idiomática. Las dos pueden acceder a ellas también a través de la página de la ENAL. En la sección de publicaciones vienen vínculos a todas las publicaciones de la escuela, las dos revistas, y libros por si quieren conocer nuestro catálogo, también ahí está. Creo que Oscar nos va a poner la... ¿Ya no se ve? Bueno, pero bueno, si entran a la página de la ENAL, ahí lo pueden ver. Muchísimas gracias por su asistencia, que sigan disfrutando de la feria.